Muy buenas tardes con todos los presentes. Primero agradecerle a la licenciada Janet Acosta por la oportunidad que nos da en este taller. Somos maestrantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Somos el grupo número 5, integrados por Ricardo del Valle, Michelle Alvarado, Abigail Lemache, Leslie Arévalo, Álvaro Flores y quien les habla, Ángel Morocho, con el tema de manejo ventilatorio del paciente con neumonía crónica agudizada. Introducción. Las enfermedades respiratorias son la quinta causa de muerte en Estados Unidos. El 5% de la población adulta que padece asma y más de 10 millones de personas con EPOC. Dentro de estas patologías se encuentran la bronquiectasia, la neumoconiosis y el pulmón post-tuberculosis. En varias revisiones sistemáticas se dio a conocer que este tipo de pacientes se debe evitar el máximo el apoyo ventilatorio mecánico invasivo debido al incremento de mortalidad. Estos pacientes se deben manejar con ventilación mecánica invasiva frecuentemente. Estratificación de riesgo. La espirometría es un instrumento invaluable para conocer el pronóstico. La espirometría lo que valora es la capacidad y la funcionalidad y el ritmo de nuestra capacidad pulmonar. Las medidas espirométricas relevantes incluyen la capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en un segundo, la tasa de volumen expiratorio forzada en un segundo sobre la capacidad vital forzada, flujo expiratorio forzado de capacidad de 25% al 75%, ventilación voluntaria máxima. Esta información ayuda a distinguir si la causa de obstrucción al flujo es intratorácica o extratorácica. La obstrucción intratorácica es identificada por la disminución del flujo en la expiración, mientras que la obstrucción extratorácica es identificada por la disminución del flujo en la inspiración. Los pacientes con volumen expiratorio forzado en un segundo menor al 40% del valor predictivo tienen un incremento significativo de mortalidad entre 5 y 10 años. Y los pacientes con volumen expiratorio forzado en un segundo menor al 20% tienen una capacidad de mortalidad del 90% a 5 años y un volumen expiratorio forzado en un minuto entre el 20 y 39%, la mortalidad oscila entre 60 y 90%. Fisiopatología aplicada a la ventilación mecánica. La obstrucción de la vía aérea reversible o irreversible, dependiendo de la etiología, EPOC o asma, es la principal causa de exacerbación. La obstrucción de la vía aérea va provocando el atrapamiento de aire y la hiperinflación pulmonar, elevando la presión al final de la expiración, debido al aire atrapado llamado autopip. Existen otras causas contribuyentes como el edema inflamatorio y secreciones y mucosas y constricción pulmonar, entre otras, lo que incrementa lo que es el autopip. Este incremento en la presión transpulmonar incrementa el trabajo respiratorio. Ventilación mecánica. Es difícil establecer un tiempo particular en el cual el paciente necesita intubación endotraqueal. Los parámetros clínicos como fatiga respiratoria y alteración del estado mental son parámetros más confiables que la gasometría. Los parámetros gasométricos vistos de manera aislada son menos valorables, ya que la hipoxemia generalmente se corrige con facilidad y la hipercapnia en estos pacientes es bien tolerada. Ventilación manual con ambú después de la intubación. Constituye uno de los momentos más críticos de estos pacientes. Hasta el 75% de los neumotórax en pacientes asmáticos han ocurrido en el momento de la intubación debido al exceso de volumen expirado en la bolsa mascarilla reservorio. Lo recomendado es evitar el exceso de presión, permitir el tiempo suficiente para la expiración, manteniendo una oxigenación adecuada y no tratar de normoventilar al paciente ni sobrepasar la resistencia de la vía aérea. Las insuflaciones volumétricas deben ser pequeñas, aproximadamente de 450 litros, es decir, un tercio del volumen de la bolsa, con la intención de mantener una adecuada oxigenación y encontrando resistencia por la obstrucción de la vía aérea propia de la enfermedad, sin un control adecuado de la presión administrada, causando barotrauma.
Parámetros ventilatorios iniciales en el paciente con neumopatía crónica agudizada. El objetivo primario de la ventilación mecánica en estos pacientes es facilitar el flujo expiratorio para tratar de disminuir el atrapamiento de aire, más que tratar de conseguir la normoventilación y la normocapnia. En la ventilación mecánica la medición es más sencilla, ya que es posible analizar las presiones de la vía aérea durante la ventilación ciclada por volumen o midiendo el volumen exhalado durante una apnea prolongada. La medición de la presión expiratoria final, pausa expiratoria, es el método más fácil para analizar el grado de hiperinflación, teniendo una buena correlación entre la presión meseta o ausencia o disminución de la distensibilidad. La medición de la presión expiratoria o pausa expiratoria es el método más fácil para analizar el grado de hiperinflación, teniendo una buena correlación en la presión meseta o ausencia o disminución de la distensibilidad. Este procedimiento siempre y cuando se debe hacer a un paciente relajado y con un Glasgow de 3T/15. La ventilación minuto es el principal factor determinante de la hiperinflación dinámica. El volumen expiratorio final es el mismo, independientemente de las variaciones de las frecuencias respiratorias y del volumen corriente, que son los factores determinantes del volumen. Presión positiva al final de la expiración. Optimizada disminuyendo el volumen minuto se haya mejorado el tiempo expiratorio y el paciente esté bien sedado y relajado. El resto de la hiperinflación del paciente va a estar dada por obstrucción aérea rígida, por edema bronquial y broncoconstricción. La medición de la presión expiratoria final, pausa expiratoria, es el método más fácil para analizar el grado de hiperinflación, teniendo una buena correlación con la presión meseta o ausencia de disminución de la distensibilidad, como ya se le ha dicho anteriormente. Las recomendaciones en términos generales es mantener un volumen minuto entre 6 y 8 litros por minuto y una frecuencia respiratoria de 12 a 14 por minuto. La clave es de tratar de incrementar el tiempo expiratorio para dar tiempo a que salga el aire atrapado. La adición de la PIV externa elevará la presión total de la vía aérea, aumentando el riesgo de colapso hemodinámico y barotrauma. Si en el paciente no paralizado o con respiraciones espontáneas, la adición de PIV extrínseca ayuda a reducir el trabajo respiratorio sobreimpuesto por el auto-PIV, manteniendo la vía aérea abierta en contra del colapso dinámico causado por los esfuerzos respiratorios forzados. En el paciente con EPOC avanzado, fumador crónico o asmático, el uso de la PIV externo contribuye a compensar las propiedades elásticas del pulmón, manteniendo la pequeña vía aérea abierta adyacente a las vías hiperinsufladas. Si al adicionar PIV no incrementa significativamente la presión de la vía aérea y del flujo expiratorio, mejor se debe mantener una PIV extrínseca siempre y cuando no exceda el valor del auto-PIV. Algunos proponen como regla general un valor arbitrario del 80% del valor del auto-PIV como valor de referencia para titular la PIV extrínseca. Ventilación mecánica en el EPOC. Existen indicaciones indiscutibles, paro respiratorio, shock, etc. Lo correcto es individualizar cada caso. Una vez entubado el paciente, se ajustan los parámetros iniciales del ventilador, siendo nuestro objetivo primordial minimizar la auto-PIV y el atrapamiento aéreo. No obstante, parece claro que salvo en excepciones, por ejemplo en procedimientos quirúrgicos programados, la intubación de estos pacientes se debe efectuar cuando falle la ventilación mecánica no invasiva. Una vez entubado el paciente, se ajustarán los parámetros, como ya se le ha dicho anteriormente, siendo nuestro objetivo primordial minimizar el auto-PIV. Hay que tener en cuenta que el auto-PIV supone una sobrecarga de presión adicional sobre el paciente. Los pacientes ventilados, debido a una reagudización de la EPOC, experimentan un colapso dinámico de la vía aérea y limitación del flujo. Para superar esta resistencia se debe administrar una PIV extrínseca del 80% del auto-PIV con el fin de mejorar la eficacia de la musculatura inspiratoria sin consecuencias hemodinámicas negativas tan drásticas. El aumentar el tiempo expiratorio incluye el tiempo de bajos volúmenes corrientes
de 5 a 8 litros por kilo. Altos flujos inspiratorios de 70 a 10 litros por minuto. Baja frecuencia respiratoria y sedación como sea necesario. Hay que recordar que la sensibilidad es un parámetro ventilatorio que cuando se programa es muy sensible. Valor numérico más pequeño. Valor numérico más alto se puede incrementar el trabajo respiratorio del paciente. Y activar más fácilmente el ventilador ante un esfuerzo del paciente al programar una sensibilidad menor, ya que el ventilador se dispara cuando el paciente haga un esfuerzo más intenso. Destete de la ventilación mecánica. El destete es uno de los retos más difíciles del intensivista. Es aconsejable iniciar el destete lo más precozmente posible, en general tras unos 2 o 3 días, manteniendo una PO2 de 55 a 65 milímetros de mercurio y una saturación de 85 a 90%, ya que estos pacientes no van a saturar mayor del 90%, utilizando la presión soporte y las pruebas en T intermitente. Si la presión soporte mínima es de 8 milímetros de mercurio, diría para evitar la resistencia del tubo. Hay que optimizar al máximo otras variables, como el tratamiento farmacológico, respiratorio y no respiratorio, nutrición, manejo de cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, etc. Asimismo, se debe evitar la excesiva sedación, intentando utilizar sedantes de vida media corta en la mayor medida posible. El destete y la extubación debe ser considerado tan pronto como sea posible en los pacientes que han resultado total o parcialmente la causa que generó la intubación. Con adecuado nivel de conciencia y reflejo de oxígeno, estabilidad hemodinámica, saturación arterial de oxígeno mayor al 90%, presión positiva al final de la expiración, PIB menor al 8 centímetros de agua, ausencia de exceso de secreciones y de una acidosis respiratoria, frecuencia respiratoria es menor de 35 por minuto y una relación entre frecuencia respiratoria, volumen corriente, índice de respiración superficial rápida menor de 105 respiraciones minuto litro. Según la duración y dificultad, los tipos de destete son simple, difícil y prolongado. Éxito a la primera prueba de respiración espontánea o extubación al primer intento. Difícil hasta 3 pruebas de respiración espontáneas o duración del proceso menor a 7 días a partir de la primera prueba respiratoria espontánea para lograr un destete exitoso. Prolongado, más de 3 pruebas respiratorias espontáneas o duración del proceso mayor a 7 días para lograr un destete exitoso. Para mejorar la capacidad de predecir el éxito o fracaso del retiro, se han demostrado una serie de predictores multivariables. Antes de iniciar el destete se debe comprobar que el paciente reúne una serie de condiciones que harán factible el retiro con las que se enumera a continuación. Resolución o mejoría de la causa de la falla respiratoria, suspensión de las drogas o sedantes, bloqueantes neuromusculares como fentanil, midazolam, bromuro de rocuronio, estado de conciencia, debe ser un Glasgow mayor al 13 puntos en la escala de Glasgow, ausencia de sepsis, estabilidad hemodinámica, ausencia del trastorno electrolítico y metabólico, adecuado nivel de hemoglobina de mayor que sea de 8 o 10. No necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general dentro de las 24 a 48 horas inmediatas. Adecuada oxigenación y adecuada función respiratoria y que no haya un trabajo respiratorio en estos tipos de pacientes. Como conclusión, podemos decir que como personal de salud debemos manejar a estos pacientes con obstrucción pulmonar, evitar al máximo lo que es la ventilación invasiva, sino manejar con un tratamiento no invasivo en estos pacientes para no incrementar la mortalidad de los mismos. Muchas gracias, esta ha sido la participación de nuestro grupo y muchas gracias. Linda tarde.